Hallaron al oficial de policía al borde de la muerte. Lo que las gemelas y su perro hicieron conmocionó a toda la corporación. Un instante de desesperación se transformó en una historia que desafiaría cualquier expectativa. El día en que dos niñas y su fiel compañero canino se cruzaron en el camino de un agente herido, en circunstancias que nadie podría haber previsto. El viento afilado de otoño se abría paso a través del bosque hoja roja, meciendo las ramas de los árboles que ya exhibían sus galas anaranjadas y carmesí. Clara y Elena Almeida caminaban por el sendero familiar. Sus botas se hundían en la hojarasca húmeda mientras Thor, el pastor alemán que habían rescatado el verano anterior, trotaba unos metros por delante, olfateando el aire con entusiasmo. «Deberíamos volver antes de que anochezca», sugirió Clara, siempre la más cautelosa de las gemelas, ajustándose la mochila. A sus 10 años, ya cargaba con su inseparable cuaderno, El misterio de hoja roja, donde anotaba cada detalle que despertaba su curiosidad. Elena estaba a punto de responder cuando Thor se detuvo en seco, con las orejas en alerta. El animal comenzó a ladrar de forma frenética y se desvió del camino principal. «Algo va mal», murmuró Elena, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Las hermanas intercambiaron una mirada de inquietud antes de seguir al perro entre arbustos y ramas caídas. Fue entonces cuando tropezaron con algo inesperado. Bajo la sombra de un imponente arce rojo, un hombre uniformado yacía inmóvil, rodeado por una mancha oscura que se extendía sobre las hojas. La placa en su pecho reflejó un fugaz rayo de sol. Era el agente André Rocha, uno de los policías más conocidos del Valle de los Arces. «Está...» Elena no pudo terminar la frase, con las palabras congeladas por el miedo. Clara se acercó con cautela. Vio la radio rota junto al oficial y la profunda herida en su abdomen. Thor gruñía en voz baja, con el pelo del lomo erizado, como si advirtiera de un peligro que aún acechaba en los alrededores. «Está respirando», exclamó Clara, al sentir un leve pulso bajo sus dedos cuando tocó el cuello del hombre. Sin dudarlo, se quitó su propia bufanda roja, la dobló y la presionó contra la herida. La tela se empapó rápidamente con la sangre tibia que se escurría entre sus dedos temblorosos. Elena, paralizada por un instante, finalmente reaccionó. Sacó del bolsillo el viejo móvil, un regalo de cumpleaños que compartían, e intentó llamar a emergencias. La pantalla solo mostraba una barra de señal que parpadeaba de forma intermitente. «No tengo cobertura», gritó, desesperada, moviéndose en círculos. «Voy a intentarlo más arriba». Mientras Elena corría en busca de señal, Clara mantenía la presión sobre la herida, con el corazón martilleándole en el pecho. Los ojos del agente Andrés se abrieron brevemente, desenfocados y confusos. «Todo va a salir bien», susurró ella, aunque no estaba segura de sus propias palabras. «Ya hemos pedido ayuda». Cada segundo parecía una eternidad. El viento susurraba entre las hojas. Thor montaba guardia, vigilante, y Clara supo que la vida de aquel hombre dependía de ellas. 2 niñas de 10 años y un perro rescatado, solos en el bosque. Eran la única esperanza del oficial herido. Con el corazón desbocado, Elena Almeida corría entre los árboles. Sus pequeños pies saltaban sobre charcos y esquivaban las raíces traicioneras que parecían querer detenerla. Thor la seguía de cerca, con el hocico en alto, como si pudiera olfatear el camino hacia la señal que tanto necesitaban. «Solo un poco más», se decía la niña a sí misma, aferrando el viejo teléfono con sus dedos temblorosos. Cuando por fin alcanzó un pequeño claro, se detuvo sin aliento. Levantó el móvil tan alto como pudo, girando lentamente hasta que un débil pitido rompió el silencio del bosque. «Emergencias, por favor», gritó en cuanto la llamada conectó. Su voz infantil sonaba extrañamente adulta mientras describía con precisión dónde habían encontrado a la gente. «Es André Rocha. Está sangrando mucho. Estamos en el sendero norte, cerca del Pozo Viejo». Mientras tanto, a pocos metros de allí, Clara seguía arrodillada junto al hombre herido. Sus dedos pequeños sostenían con firmeza la mano del policía,
sintiendo el pulso débil bajo la piel pálida. La bufanda, ahora empapada en sangre, parecía insuficiente. «La ayuda ya viene», susurraba Clara, sin saber si André podía oírla. «Mi hermana ha ido a llamar. Se pondrá bien». Sus palabras sonaban como una plegaria, justo cuando Thor regresó para apostarse a su lado, como un guardián peludo. Cuando el sonido lejano de las sirenas llegó a los oídos de las gemelas, no trajo el alivio que esperaban. En su lugar, se instaló un nuevo miedo. ¿Y si era demasiado tarde? Elena regresó corriendo, resbalando en la última pendiente. «Ya vienen», anunció, arrodillándose junto a su hermana. Se miraron, un entendimiento silencioso fluyendo entre ellas mientras sostenían juntas la mano del oficial. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte y las luces comenzaron a parpadear entre los árboles. Fue en ese momento, mientras el cielo de la tarde se filtraba a través de las hojas rojas, cuando las niñas comprendieron algo fundamental. Aunque fueran pequeñas, sus acciones podían cambiar destinos. Ya no eran solo dos niñas perdidas en el bosque. Eran la diferencia entre la vida y la muerte para André Rocha. Después de aquel día, el Valle de los Arces se transformó. El rescate del policía se convirtió en el tema principal en cada esquina y mercado. Las niñas del bosque. Así se referían todos a las gemelas Almeida, con una mezcla de orgullo y admiración. En la escuela, la directora organizó una asamblea especial. Los niños se agolpaban, cuchicheando y señalando a Clara y Selena, que permanecían con la cabeza gacha, poco acostumbradas a tanta atención. «Estas niñas nos enseñan que el heroísmo no tiene edad ni tamaño», declaró la directora, con la voz quebrada por la emoción, mientras les entregaba unos diplomas de honor. Thor, a sus pies, recibió una medalla de papel de colores. Clara pasaba horas inclinada sobre su cuaderno, dibujando cada detalle de aquella mañana. El arce rojo, las manchas en el uniforme de André, incluso la forma exacta de la radio rota. Elena, por su parte, encontraba consuelo en las historias que su abuela contaba sobre los espíritus protectores del bosque. «No fue casualidad», le susurraba a su hermana por las noches. «La abuela siempre dijo que hoja roja guía a quien tiene un corazón puro». Lucia, su madre, las observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Entre hornadas en la panadería, notaba cómo sus pequeñas maduraban ante sus ojos. A veces, se sorprendía a sí misma mirando por la ventana hacia el bosque, imaginando lo diferente que todo podría haber sido. Aquel otoño, el valor y la solidaridad florecieron en el Valle de los Arces, como si el acto de las niñas hubiera sembrado semillas invisibles de esperanza por todas partes. Lucia Almeida se frotó las manos, ajadas por el trabajo, mientras miraba el horno averiado de la panadería. Otra mañana de improvisación. El alquiler del mes pasado seguía pendiente. Suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Desde el rescate del policía, sin embargo, pequeños cambios habían comenzado a suceder. El lunes, una caja de alimentos apareció en el porche trasero. No había nota. El miércoles, una herramienta nueva para reparar hornos estaba apoyada contra la puerta de la panadería. El orgullo de Lucia luchaba contra la necesidad. Pero cuando las gemelas le contaron, emocionadas, sobre el cartel que habían visto en la tienda del señor Joaquín, no pudo contener las lágrimas. «Muffins heroicos. Cada céntimo ayuda», decía el letrero, junto a una cajita para donaciones que ya contenía algunos billetes y monedas. Esa tarde, 3 vecinos le preguntaron cuándo reabriría la panadería. Una anciana le apretó la mano y le susurró: «Echo de menos tu pan de canela, niña». Lucia se dio cuenta de que el Valle de los Arces tenía su propia forma de cuidar de los suyos. No era caridad, era una red invisible de solidaridad que se tejía sin alardes. Mientras observaba a Clara y Elena jugar con Thor en el patio, sintió crecer una nueva esperanza. Quizá, con un poco de esfuerzo y el apoyo discreto de la comunidad, sus sueños aún podrían realizarse. En el Valle de los Arces, el tiempo se movía a 2 ritmos: el del presente acelerado y el del pasado que pervivía en cada rincón.
En las noches frías, los ancianos se reunían en la plaza para contar historias que hacían a los niños mirar 2 veces hacia las sombras del bosque hoja roja. Clara sujetó con fuerza la mano de Elena mientras observaba la entrada del sendero del Pozo Viejo. ¿Recuerdas lo que decía la abuela sobre este lugar?, preguntó Elena. Clara asintió, recordando las palabras sobre los espíritus protectores que guiaban a los perdidos. Si te sientes observado en el bosque, decía, no debes sentir miedo, sino gratitud. Thor, siempre alerta, olfateaba el aire húmedo. De repente, el animal se detuvo, con las orejas erguidas, con un ladrido bajo. Se desvió del camino principal. «¡Thor! ¡Vuelve!», le llamó Clara, pero el perro continuó, como si respondiera a una llamada que solo él podía oír. Las gemelas se miraron y lo siguieron. La vegetación se hizo más densa hasta que llegaron a un claro escondido donde Thor olfateaba el suelo con insistencia. «¡Mira esto!», susurró Elena, señalando unas marcas profundas en el barro. Clara se agachó. Eran las huellas de unos neumáticos pesados. A su lado, ramas rotas y trozos de corteza arrancada delataban una actividad reciente. Rápidamente, sacó su cuaderno Misterio de hoja roja y comenzó a dibujar el patrón de los neumáticos. ¿Crees que tiene que ver con lo que le pasó al agente André?, preguntó Elena, recogiendo un trozo de plástico negro semienterrado. Thor ladró de nuevo, más agitado, alrededor de un tocón de árbol. Las niñas se acercaron y descubrieron marcas de un corte reciente, con la savia aún fresca. La inspectora Paula tiene que ver esto, decidió Clara, tomando fotos con el viejo móvil. El bosque, que siempre había sido su patio de recreo, revelaba ahora un rostro más sombrío. Mientras regresaban al sendero, Thor permaneció alerta, como si presintiera que el bosque hoja roja guardaba secretos mucho más peligrosos de lo que las antiguas leyendas jamás habían sugerido. El gimnasio de la escuela lucía engalanado con cintas de colores y hojas secas para el tradicional baile de la cosecha. Elena Almeida se ajustaba la cinta del pelo cuando divisó, en el rincón menos iluminado del salón, a la comisaria Paula Duarte y al alcalde Antonio Méndez conversando. No fue su presencia lo que le llamó la atención, sino la tensión evidente en sus rostros, normalmente serenos. «No podemos seguir ignorando esto», oyó decir a la comisaria, con voz baja pero firme. El alcalde se pasó una mano por el pelo canoso, un gesto que Elena ya le había visto hacer cuando se ponía nervioso durante los discursos en la plaza. 20 años, Paula. 20 años manteniendo las cosas en orden, respondió él, inclinándose hacia ella. No voy a permitir que 2 niñas y un perro desentierren lo que hemos enterrado. Elena sintió un escalofrío. Fingió atarse el cordón de un zapato, intentando escuchar más. Pero Sonia Moreira dio una palmada, anunciando el baile de los farolillos, y la conversación se interrumpió. La niña corrió a contárselo a su hermana, pero Clara estaba ocupada sirviendo ponche con el equipo del consejo estudiantil. El martes siguiente, mientras ayudaba a Lucia a organizar unas viejas cajas en la despensa de la panadería, Clara encontró un sobre amarillento. Dentro, una fotografía descolorida mostraba la inauguración de Migas Crujientes, con la abuela de las niñas cortando una cinta roja. Al fondo de la imagen, una mujer joven sonreía. Era, inconfundiblemente, la madre de Paula Duarte. «Mamá, ¿la madre de la comisaria conocía a la abuela?», preguntó Clara, mostrándole la foto. Lucia tomó la imagen con cuidado. Sus ojos se suavizaron por un momento. Mariana Duarte era nuestra mejor clienta. Venía a por pan todos los días antes de... Su voz se quebró. Antes del accidente en el molino. 3 días después, la comisaria se presentó en la panadería. Como en sus otras visitas recientes, alegó que solo estaba revisando el horno, una excusa que nadie cuestionaba abiertamente. Thor, tumbado cerca del mostrador, levantó la cabeza cuando la oficial entró, pero no ladró como hacía con otros visitantes.
Clara observó atentamente mientras Paula examinaba el establecimiento, sus ojos deteniéndose en las fotos antiguas de la pared. La niña se fijó en cómo la comisaria se tocaba discretamente un medallón que llevaba al cuello cada vez que miraba a Lucia. Había algo en aquellas visitas frecuentes que iba mucho más allá de la preocupación oficial. Un vínculo antiguo, tal vez una deuda pendiente o un secreto compartido. El horno funciona perfectamente, comentó Elena, con una mirada significativa a su hermana. Sí, respondió Paula Duarte, ajustándose el cinturón del uniforme. Ah, pero a veces, lo que parece intacto por fuera esconde grietas por dentro, ¿no es así? La habitación del hospital estaba en silencio, a excepción del pitido constante de los monitores, cuando Clara y Elena Almeida por fin pudieron visitar a André Rocha. El policía, todavía pálido, tenía la mirada distante de quien carga un peso mayor que sus propias heridas físicas. Thor, a quien excepcionalmente se le había permitido entrar gracias a la insistencia de la comisaria Paula Duarte, se tumbó en silencio junto a la cama. Lo que pasó aquella mañana en el bosque no fue un accidente, confesó André. Su voz débil contrastaba con la gravedad de sus palabras. Estaba investigando una trama de tala ilegal en el viejo molino. Las gemelas intercambiaron miradas de sorpresa. El molino abandonado, con sus grandes ruedas de agua y muros de piedra, era considerado patrimonio histórico de Valle de los Arces. Clara apretó su cuaderno de notas contra el pecho, mientras Elena se acercaba más a la cama. Encontré pruebas de que están extrayendo madera noble del bosque hoja roja y usando el molino como tapadera para procesarla y transportarla ilegalmente. Continuó el agente, acomodándose con dificultad entre las almohadas. Cuando me di cuenta de la magnitud de la operación, alguien me vio y... bueno, ya sabéis el resto. La noticia se extendió por el pueblo como la pólvora. En la panadería de Lucia Almeida, los clientes susurraban teorías mientras esperaban en la cola. El nombre de Augusto Méndez, un influyente maderero y patrocinador de la última fiesta del Arce, comenzó a circular entre acusaciones veladas. Mi madre dice que siempre ha donado dinero a la escuela, le comentó Elena a Clara mientras caminaban hacia casa. ¿Cómo puede alguien que ayuda tanto a hacer algo tan terrible? La duda se cernía sobre Valle de los Arces como una niebla densa. Por la noche, las luces del ayuntamiento se encendían fuera del horario habitual. Desde la ventana de la cocina, las niñas observaban las siluetas de los concejales entrando apresuradamente por las puertas laterales. El pueblo entero parecía contener la respiración. Esto va más allá de la tala de árboles, explicó Paula Duarte cuando visitó la panadería al día siguiente, hablando en voz baja mientras Lucia servía café. André descubrió documentos que vinculan a gente importante del pueblo con delitos medioambientales que llevan años ocurriendo. Thor, tumbado cerca del mostrador, aguzó las orejas como si comprendiera la gravedad de la situación. El animal parecía sentir la tensión creciente que se apoderaba de la pequeña comunidad. Si todo sale a la luz, continuó la comisaria, muchas reputaciones construidas durante décadas podrían desmoronarse de la noche a la mañana. Aquella semana, el silencio en las calles de Valle de los Arces decía más que cualquier rumor. Viejos amigos se evitaban en los pasillos del mercado y las reuniones del consejo municipal. Antes abiertas, ahora se celebraban a puerta cerrada. La verdad, como una herida antigua, comenzaba a mostrar sus primeras señales de infección. 6 meses después del incidente en el bosque, Clara Almeida y su hermana Elena no podían soportar más la curiosidad. Mientras los adultos parecían alargar la investigación, las gemelas decidieron tomar las riendas del caso. Clara abrió su cuaderno. Misterio de hoja roja. Ahora repleto de anotaciones meticulosas, recortes de periódico, e incluso un mapa improvisado del bosque con marcas en rojo. Tenemos que volver al lugar exacto, susurró Elena, observando por la ventana de la cocina mientras su madre preparaba la masa del pan. Thor, ya recuperado, levantó las orejas como si entendiera cada palabra. Una mañana de cielo nublado, las niñas siguieron al pastor alemán por el sendero que llevaba al viejo pozo.
El animal parecía poseer un sexto sentido, olfateando el camino con determinación. De repente, Thor comenzó a ladrar frenéticamente cerca de una zona cubierta por altos arbustos. Clara apartó las ramas con cuidado y sintió que el corazón se le aceleraba. 3 barriles oxidados estaban semienterrados, con símbolos de productos químicos casi borrados por el tiempo. «¡Mira esto!», llamó Elena, señalando unas marcas de neumáticos que se dirigían hacia el antiguo molino. Las gemelas lo fotografiaron todo con el viejo móvil y anotaron cada detalle en el cuaderno. Aquella misma tarde, mientras Lucia preparaba una nueva hornada de pan, un ruido metálico llamó su atención. Al tamizar la harina, sus dedos encontraron algo duro, un fragmento de bala reluciente mezclado con los ingredientes. La sangre se le heló en las venas. No era una coincidencia. Era una advertencia. «Alguien ha estado aquí», murmuró para sí misma, mirando nerviosamente hacia la puerta trasera que daba al patio. El miedo inicial pronto se transformó en una rabia silenciosa. Después de tanto sacrificio para mantener un techo sobre las cabezas de sus hijas, Lucia no permitiría que las amenazas la hicieran retroceder. A la mañana siguiente, para sorpresa de las gemelas, su madre anunció que reabriría el puesto de dulces en la plaza central. «Si quieren intimidarnos, vamos a demostrarles que no tenemos miedo», dijo, mientras colocaba los escones y los pastelitos de manzana en la cesta. El sencillo puesto, cubierto por un toldo descolorido, se convirtió en un acto de resistencia. Cada venta era una pequeña victoria contra el miedo. Las niñas guardaron el fragmento de bala en una cajita, una pieza más del rompecabezas que prometían resolver. Mientras tanto, Thor permanecía siempre alerta, como si supiera que el peligro todavía rondaba a la familia Almeida. El cielo de Valle de los Arces se cernía cargado de nubes pesadas cuando Thor se desplomó en el patio de los Almeida. Clara fue la primera en ver el cuerpo tembloroso del pastor alemán, con sangre manando de una herida profunda exactamente en el mismo costado que ya portaba la cicatriz de sus días de cachorro abandonado. Elena gritó pidiendo ayuda mientras Lucia corría desde la cocina, todavía con harina en las manos. En la clínica veterinaria, el fuerte olor a antiséptico se mezclaba con la ansiedad que flotaba en el aire. Las gemelas observaban, impotentes, el ir y venir apresurado del equipo médico. El veterinario, con expresión grave, explicó que Thor necesitaría una cirugía delicada y costosa. Palabras que hicieron que el corazón de Lucia se encogiera aún más, teniendo en cuenta las facturas que ya se amontonaban sobre la mesa de la cocina. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Clara, agarrando con fuerza la mano de su hermana. «3 días como máximo», respondió el médico, ajustando el suero en el animal inconsciente. De vuelta a casa, las lágrimas silenciosas de Elena contrastaban con la creciente determinación en la mirada de Clara. Mientras hojeaba libros de primeros auxilios prestados de la biblioteca escolar, la niña trazaba planes en su cuaderno, Misterio de Hoja Roja, ahora transformado en el cuartel general de la operación Salvar a Thor. Elena, por su parte, encontró su propia forma de luchar. Con la ayuda de la directora Sonia, organizó una venta de pasteles de emergencia en la feria de artesanía del fin de semana. Lucia, aunque agotada, pasó la madrugada horneando todo lo que los ingredientes donados permitían. Cada hornada era una plegaria silenciosa por el animal que se había convertido en una parte vital de aquella familia. En la mañana de la feria, el frío cortante no impidió que la gente se acercara al pequeño puesto improvisado. «Ayuda al héroe de 4 patas de Valle de los Arces», rezaba el cartel hecho por Clara. André Rocha fue uno de los primeros en aparecer, cojeando ligeramente, pero con determinación en los ojos. El policía compró la mitad de los pasteles de una sola vez y los repartió entre sus compañeros de la comisaría. «Sin él, tal vez yo no estaría aquí», dijo André, dejando algunos billetes extra en la caja de donaciones. Paula Duarte llegó poco después, trayendo café caliente para las niñas y una noticia. La comisaría había organizado una rifa relámpago entre los funcionarios del pueblo. Cada porción vendida,
Cada moneda depositada en la cajita decorada era un acto de resistencia contra la desesperación que amenazaba con devorar a las gemelas. Al final del día, con los dedos entumecidos por el frío y el corazón cálido por la solidaridad, Clara y Elena contaron las monedas recaudadas, sabiendo que Thor, al igual que ellas, era un luchador que no se rendiría fácilmente. La campaña de las Magdalenas heroicas, de las gemelas Almeida, transformó Valle de los Arces de una manera sorprendente. La pequeña mesa improvisada en la feria de artesanía pronto se convirtió en un punto de encuentro para todos los que querían ayudar a Thor. Doña Francisca, la de la tienda de ultramarinos, trajo harina y azúcar. El señor Oliveira, que nunca había comprado un solo dulce en la panadería, apareció con un puñado de monedas envueltas en papel. Incluso niños de la escuela entregaban sus ahorros guardados en botes de cristal. Clara organizaba las ventas con la misma determinación que usaba para anotar pistas en su cuaderno. Elena contaba historias sobre Thor a quien quisiera escuchar, convirtiendo al pastor alemán en un héroe de leyendas que rivalizaban con los espíritus protectores del bosque. El animal postrado en la clínica veterinaria luchaba por su vida, mientras su nombre resonaba por todo el pueblo. Nunca imaginé que un perro pudiera unir a tanta gente, comentó la comisaria Paula, al dejar un billete de 20 en la cajita. Observaba cómo la comunidad, antes dividida por los escándalos recientes, ahora se reunía en torno a una causa común. En la panadería, Lucia trabajaba sin descanso. Sus manos, ya encallecidas por el trabajo diario, ahora preparaban el doble de hornadas. Cada céntimo recaudado iba a parar a una lata decorada con la foto de Thor, guardada junto al horno recién reparado. El olor a pan fresco volvía a perfumar la calle, mezclándose con la ansiedad por el futuro. Las noches eran las más difíciles. Después de que las niñas se durmieran, la panadera se sentaba a la mesa de la cocina, calculando gastos y sumando donaciones. Las cifras nunca parecían suficientes. El banco seguía enviando cartas de cobro, el alquiler continuaba atrasado y las facturas del veterinario aumentaban cada día. Lucia aprendió que toda victoria tenía su precio, ya fueran deudas acumuladas, noches en vela o cicatrices emocionales que cargaba en soledad. Aún así, algo había cambiado. Antiguos clientes regresaban, trayendo no solo dinero, sino también historias y sonrisas. La llama de la panadería se reavivaba, al igual que la esperanza en el corazón de la familia Almeida. Cuando André Rocha apareció, todavía cojeando y apoyado en un bastón, para comprar una hornada entera de magdalenas, Lucia no pudo contener las lágrimas. El policía, que debía su vida a las niñas, ahora correspondía ayudando a salvar a Thor, completando un círculo de solidaridad que parecía ser la verdadera fuerza de aquel pequeño pueblo. Las primeras flores despuntaban en Valle de los Arces cuando Paula Duarte llamó a la puerta de los Almeida. Su semblante cargaba con el peso de una verdad enterrada durante mucho tiempo. Lucia recibió a la comisaria en la cocina de la panadería, donde el aroma a pan fresco no lograba disimular la tensión en el aire. «He encontrado algo que necesitas escuchar», dijo Paula, colocando sobre la mesa un antiguo dispositivo de audio. Las grabaciones, llenas de estática, revelaron la voz de un hombre aterrorizado, el padre de André Rocha, desaparecido 20 años atrás durante una patrulla en el bosque Hoja Roja. Lucia palideció al reconocer el comunicador en las grabaciones. Era idéntico al que habían encontrado hecho pedazos junto al cuerpo herido del policía aquella fatídica mañana. «No es una coincidencia», explicó la comisaria, pasándose una mano por el pelo con nerviosismo. El hijo siguió los pasos del padre y acabó descubriendo el mismo secreto. Las gemelas, que escuchaban a escondidas detrás de la puerta, intercambiaron miradas de asombro. Clara apretó su cuaderno de notas contra el pecho, mientras Elena sujetaba a Thor por el collar para impedir que delatara su presencia. Al día siguiente, una reunión extraordinaria en la comisaría desveló lo que muchos temían. El sargento Luis Correia, el hombre que durante décadas había personificado la honestidad en el Valle de los Arces, se encontraba en el epicentro de la trama, acuñado por la evidencia.
El veterano confesó con la voz quebrada que había ayudado a encubrir el caso de la desaparición para proteger la reputación del pueblo. Creíamos que era mejor dejar algunas verdades enterradas, admitió el sargento, mientras André lo observaba con una mezcla de rabia y dolor. Su padre había descubierto los primeros indicios del plan de deforestación, que en aquel entonces parecía solo un pequeño negocio ilegal. La confesión de Luis sacudió cada pilar de la vieja guardia local. Familias que habían convivido durante generaciones, ahora se miraban con desconfianza. El alcalde canceló sus apariciones públicas y el silencio se apoderó de la plaza central, donde antes los ancianos jugaban al dominó sin preocupaciones. Para Lucia, que siempre había luchado sola contra las dificultades, la revelación traía una nueva carga. Mientras amasaba la masa para los panes del día siguiente, lágrimas silenciosas caían sobre la harina. Sus hijas habían despertado una verdad dormida, y ahora todo el pueblo tendría que enfrentarse a sus propias sombras. Thor, sensible a la melancolía que impregnaba la casa, se tumbó a los pies de su dueña, como queriendo decir que, aunque el mundo se derrumbara, algunas lealtades permanecían inquebrantables. El frío glacial que azotaba el Valle de los Arces parecía conspirar también contra Lucia Almeida. Aquella mañana, encontró la tubería principal de su panadería, migas crujientes, con una fina capa de hielo en la superficie, una señal de que podría estallar en cualquier momento. Con los dedos temblorosos, la panadera intentó calentar el metal mientras calculaba mentalmente cuánto le costaría un fontanero de emergencia. Por si fuera poco, la carta del banco llegó ese mismo día, con letras rojas destacando el aviso final. 3 mensualidades atrasadas. Plazo de 15 días para regularizar la situación o el desahucio. Lucia se hundió en una silla de la pequeña cocina industrial, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. El aroma del pan de canela, antes reconfortante, ahora parecía una burla a sus esfuerzos. «Mamá, hemos hecho carteles nuevos para los pastelitos de manzana», anunció Clara, entrando con hojas de colores en las manos, sin percatarse de las lágrimas contenidas en los ojos de su madre. Lucia se secó rápidamente el rostro y sonrió, guardando la carta del banco en el bolsillo de su delantal manchado de harina. No permitiría que sus hijas cargaran también con ese fardo. Las gemelas ya habían enfrentado demasiados peligros para su edad. Esa misma tarde, mientras luchaba con la masa, sonó el timbre. Era Sonia Moreira, la directora de la escuela, acompañada de 3 profesoras. «Venimos a hacer un encargo especial para la reunión de padres», anunció, dejando un sobre el mostrador. Es un adelanto. El sobre contenía más del valor justo por los dulces. Lucia lo supo al instante, pero la mirada firme de Sonia le impidió protestar. En los días siguientes, el fenómeno se repitió. El carnicero apareció ofreciendo carne para pasteles, a cambio de pan para la semana. El dueño del Ultramarinos le trajo harina excedente. Incluso el sargento Luis Correia, a pesar de su controvertida implicación, dejó discretamente un sobre con dinero para futuros encargos de la comisaría. La solidaridad llegaba en diferentes formas: pagarés firmados por vecinos, pequeños pedidos pagados por adelantado e incluso trabajos temporales para las gemelas en fiestas y eventos. Thor, tumbado en un rincón de la panadería, observaba todo con ojos atentos, como si montara guardia contra la desesperación que amenazaba con invadir aquel espacio. Cada hornada que salía representaba una pequeña victoria contra el tiempo. Lucia trabajaba incansablemente, a menudo hasta altas horas, con las manos agrietadas por el frío y el esfuerzo. La aprensión nunca abandonaba del todo la cocina, pero con cada cliente que entraba, con cada sonrisa de agradecimiento, Lucia sentía que quizá, solo quizá, lograrían sobrevivir a aquella tormenta. La fiesta del Arce transformó la plaza central en un mosaico de colores otoñales. Clara Almeida ajustó su cuaderno. Misterio de la hoja rubí, dentro de la mochila, mientras Elena verificaba que Thor estuviera bien posicionado tras los puestos de artesanía.
Las gemelas habían planeado aquel momento durante semanas junto a la inspectora Paula Duarte. «Recordad, solo observáis y dais la señal», instruyó Paula. «Nada de heroísmos hoy». Clara asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sus meticulosas anotaciones se habían convertido en un mapa detallado de la operación ilegal. Elena, por su parte, conocía cada atajo del bosque como la palma de su mano. El plan era sencillo. Durante la tradicional ceremonia de extracción de la primera savia, cuando todos estuvieran distraídos, los cómplices de los madereros aparecerían para una entrega de documentos. Thor, entrenado para reconocer el olor específico de los toneles oxidados, sería el primero en alertarlas. Cuando el pastor alemán emitió un gruñido bajo, las niñas intercambiaron una mirada. Un hombre de traje gris caminaba apresurado hacia el aparcamiento. Era Renato Meirelles, tesorero de la campaña del alcalde, con un maletín marrón. Clara hizo la señal convenida y Elena envió un mensaje. En segundos, Paula y André Rocha surgieron de puntos estratégicos, mientras otros policías bloqueaban las salidas. La detención fue rápida y precisa. El maletín no solo contenía documentos falsificados para el transporte de madera, sino también comprobantes de depósitos sospechosos en la cuenta de la campaña electoral. El dinero de la devastación financiaba la política local. A la mañana siguiente, el titular del periódico regional rezaba: «Gemelas heroínas desvelan una trama de corrupción en el Valle de los Arces». Las fotos de las niñas, tomadas sin autorización, exponían sus rostros a toda la región. La privacidad que Lucia tanto había luchado por preservar se desmoronó en cuestión de horas. Los reporteros comenzaron a merodear la panadería. Los compañeros de clase las señalaban y cuchicheaban. Thor, sensible al creciente estrés, dejó de comer y sus antiguas heridas comenzaron a inflamarse de nuevo. «No tenía que ser así», se lamentó Elena, acariciando el pelaje del animal en la sala de espera del veterinario. «Queríamos ayudar, no convertirnos en noticia». Clara cerró su cuaderno con fuerza. «Hicimos lo correcto, pero ¿a qué precio?». Mientras el pueblo celebraba, la familia Almeida se enfrentaba a una nueva batalla: proteger su integridad y cuidar de Thor, que, una vez más, pagaba el precio por la valentía de sus protectoras. Con el deshielo, mientras las primeras flores de la primavera despuntaban tímidamente, la verdad completa finalmente emergió. Marcos Oliveira, el maderero que todos señalaban como el villano, se presentó en la comisaría. Confesó que era solo un intermediario, un peón en un juego mucho mayor, chantajeado por un consorcio empresarial de la capital liderado por un ex senador. El grupo había explotado la fragilidad económica del valle, prometiendo reactivar el antiguo aserradero y generar empleos mientras, en secreto, saqueaban el bosque Hoja Rubí. En la reunión municipal convocada de urgencia, el salón de la iglesia rebosaba de vecinos. El sargento Luis Correia, cabizbajo, admitió haber ignorado denuncias anteriores en nombre del progreso prometido. El alcalde, acorralado, intentó desvincularse, pero su firma en documentos comprometedores hablaba por sí sola. «Nos vendieron sueños mientras nos robaban el futuro», dijo una anciana, levantándose entre la multitud. El daño estaba hecho. Amistades de décadas se deshicieron en acusaciones amargas. La fe en la recuperación económica dio paso a un doloroso escepticismo. Mientras volvían a casa, Lucia abrazó a sus hijas bajo el cielo estrellado. «A veces necesitamos perder algo para entender su verdadero valor», murmuró, mirando los árboles que se erguían imponentes a lo lejos, supervivientes de una batalla silenciosa que, por fin, había llegado a su fin. Clara Almeida miraba el techo de su cuarto. Sintiendo el peso de las últimas semanas, la luz de la luna iluminaba el cuaderno abierto a su lado. Su corazón se debatía entre proteger a Elena y el deseo de justicia. En la cama contigua, su hermana gemela dormía inquieta, murmurando sobre espíritus del bosque. Durante el día, Elena mantenía su sonrisa esperanzada,
Pero por la noche, las pesadillas revelaban su verdadero estado. Thor, tumbado entre las dos camas, levantó la cabeza cuando Clara suspiró. El pastor alemán aún cojeaba, pero sus ojos atentos nunca dejaban de vigilar a las niñas. «Estamos haciendo lo correcto, ¿verdad, Thor?», susurró, recibiendo un suave lametón como respuesta. En la cocina, Lucia lavaba moldes de bizcocho. Había notado las ojeras de sus hijas, los susurros intercambiados a escondidas. Su instinto era alejarlas del peligro, pero también reconocía la determinación que crecía en ellas. Cuando la inspectora Paula apareció al día siguiente con nuevos documentos, Clara supo que ya no había marcha atrás. «No tenéis por qué continuar», dijo Paula, con la mirada cargada de preocupación. «Sí que tenemos», respondió Clara, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Elena asintió, añadiendo en voz baja: «El bosque confió en nosotras». Thor, a sus pies, se irguió como si entendiera cada palabra. El animal que habían rescatado años atrás, ahora era quien las rescataba a ellas del miedo. Mientras el sol se ponía sobre el valle de los Arces, las tres siluetas, 2 niñas y un perro, caminaban por el sendero. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. La mañana de la reinauguración llegó con un cielo despejado. Después de noches en vela y lágrimas ocultas, Lucia Almeida finalmente colgaba los nuevos letreros de la panadería Migas Crujientes. Los toldos a rayas de color rojo arce ondeaban suavemente, como banderas de una batalla que, contra todo pronóstico, se negaba a perder. El aroma de los panes de canela y los pastelitos de manzana se escapaba por las ventanas recién pintadas, atrayendo miradas curiosas. Lucia se ajustó el delantal floreado que le habían regalado las gemelas y respiró hondo antes de abrir la puerta. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de esperanza. Los primeros clientes llegaron con timidez. Cada tintineo de la campanilla de la puerta era una pequeña victoria. Servía a cada persona con una sonrisa genuina, incluso cuando las monedas contadas delataban tiempos difíciles para todos. Clara apareció a media mañana, orgullosa de ver a su madre atendiendo con soltura. Elena llegó poco después, llevando a Thor con su nuevo collar. El animal, con cicatrices aún visibles, se acomodó obedientemente en su rincón, observando el movimiento, guardián silencioso de aquel renacer. «Hemos vendido casi todo el primer lote», le susurró Lucia a sus hijas mientras preparaba más masa. No mencionó que las ganancias apenas cubrirían el coste de los ingredientes, y mucho menos las cuotas atrasadas del préstamo. Algunas batallas se libran en soledad. Por la tarde, el flujo de clientes disminuyó, pero nunca cesó por completo. André Rocha apareció, cojeando ligeramente, acompañado por 2 colegas del cuerpo. Pidió media docena de panecillos e insistió en pagar el doble, disfrazando su generosidad como una tarifa de entrega anticipada. Cuando el sol comenzó a ponerse, Lucia se sentó por primera vez en todo el día. Le dolía la espalda, sus pies suplicaban un descanso, pero su corazón se sentía más ligero. Las estanterías casi vacías significaban que, al menos por hoy, habría comida en la mesa y algunas facturas pagadas. El nuevo comienzo era modesto. Sí, pero cada cliente ganado, cada hornada exitosa, representaba una pequeña victoria contra la desesperación. Las cicatrices, tanto las visibles en Thor como las invisibles en cada miembro de la familia, comenzaban a transformarse lentamente en marcas de resistencia, ya no de dolor. André Rocha volvió al trabajo con un bastón improvisado y una determinación renovada. Aunque la herida le había dejado una cicatriz permanente en la pierna, el policía transformó su experiencia en algo más grande que él mismo. El programa Pequeños Salvadores nació durante una conversación informal en la comisaría, cuando se dio cuenta de que muchos niños no sabían cómo reaccionar en situaciones de emergencia. Los miércoles por la tarde, el patio de la escuela, dirigida por Sonia Moreira, se llenaba de voces animadas,
André enseñaba técnicas básicas de primeros auxilios usando muñecos de colores. Presión sobre la herida, como Clara hizo conmigo, explicaba, mientras demostraba el movimiento. Los niños lo observaban con admiración, especialmente cuando mostraba su cicatriz como la prueba viviente de que los pequeños gestos salvan vidas. Clara y Elena se convirtieron en sus asistentas naturales en las clases. La mayor por 5 minutos, como Clara siempre se aseguraba de recordar. Traía su cuaderno de notas para mostrar sus dibujos de técnicas de salvamento. Elena, por su parte, contaba historias sobre cómo el valor puede aparecer en los momentos más inesperados, incluso cuando el miedo parece paralizar. En la comisaría, Paula Duarte finalmente encontró la paz con su pasado. Después de años guardando los secretos del pueblo que la vio crecer, la comisaria decidió que la mentoría era una forma de redención. Los viernes, recibía a las gemelas para conversar sobre justicia y responsabilidad. Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena, les decía, mientras compartía historias de casos resueltos, cuidadosamente editadas para oídos jóvenes. El vínculo entre la policía y las niñas creció cuando Paula reveló que había conocido a su madre en su juventud. Lucia, entre hornadas en la panadería renovada, sonreía al ver florecer esa amistad, como si un ciclo se completara a través de sus hijas. La ceremonia para Thor tuvo lugar un domingo soleado. El pastor alemán, todavía con una leve cojera en el lado derecho, recibió una medalla oficial de perro civil de manos del alcalde, quien intentaba reconstruir su imagen tras el escándalo. El animal, sintiendo la importancia del momento, se mantuvo perfectamente inmóvil durante la condecoración, para luego correr y tumbarse bajo el roble de la plaza, como si aquel fuera su trono natural. Los héroes vienen en todos los tamaños, dijo André durante su discurso, mirando a las gemelas y luego a Thor. Algunos tienen 4 patas, otros apenas 10 años. Pero todos tienen el mismo corazón valiente. En la pequeña vitrina de la comisaría del Valle de los Arces, la bufanda de Clara Almeida reposaba dentro de una caja de cristal, todavía con las manchas oscurecidas de la sangre de André Rocha. A su lado, la radio policial rota, recuperada cuidadosamente, pieza por pieza, por el equipo forense, contaba una historia silenciosa de coraje y verdad. La comisaria Paula Duarte había insistido en aquella exposición, incluso en contra de la opinión de algunos concejales más conservadores. Algunos lo llaman coincidencia, yo lo llamo destino, murmuró Paula mientras ajustaba la placa explicativa sobre la bufanda. Sabía que aquel simple trozo de tela no solo había cambiado la vida de André, sino el rumbo entero del pueblo. En la panadería Migas Doradas, Lucia observaba las paredes recién pintadas. Entre los cuadros decorativos había un recorte enmarcado del periódico local, con el titular sobre las heroínas del bosque. La panadera sonreía discretamente cada vez que un cliente nuevo entraba, preguntando si aquellas eran de verdad las famosas gemelas. Las reuniones de la kermés, antes meros eventos sociales, se transformaron en verdaderos centros de apoyo comunitario. Doña Josefa, la costurera más anciana del pueblo, comenzó a esconder pequeñas notas de ánimo en las colchas que producía para el bazar benéfico. Para la familia Almeida, con cariño, decía una de ellas, cosida con hilo rojo. Thor, ya completamente recuperado, dormía tranquilo bajo la mesa de la cocina mientras Elena contaba las monedas del bote de las propinas. Cada céntimo representaba no solo dinero, sino la confianza renovada de los vecinos. El pastor alemán levantaba la cabeza de vez en cuando, como si aún estuviera alerta para proteger a sus niñas. En la clínica veterinaria, el doctor Marcelo había enmarcado la radiografía de la pata de Thor como un ejemplo del milagro de la medicina y la determinación. Cuando las gemelas pasaban por allí, él siempre se aseguraba de mostrar a los otros clientes cómo la fuerza de voluntad puede superar los pronósticos pesimistas. El camino no había sido fácil. Clara todavía se despertaba sobresaltada algunas noches, recordando la sangre en sus pequeñas manos. Lucia se enfrentaba a las facturas con el mismo coraje con el que se enfrentaba a la masa difícil de amasar.
André Rocha, aun cojeando, se aseguraba de patrullar personalmente el bosque Hoja Roja cada semana. En el Valle de los Arces, cada gesto de bondad, cada mano tendida, cada hornada compartida, se había convertido en parte de una red invisible de protección. El sargento Luis Correia, tras su confesión, encontró la redención ayudando en las reformas de la panadería los domingos. Cuando el primer escón salió perfecto del horno renovado, Lucia lloró. No era solo un dulce, era el símbolo de que, incluso en los pueblos más pequeños, la verdad y la bondad siempre encuentran su camino, por tortuoso que sea. En el último solsticio, el Valle de los Arces se transformó en un escenario de celebración. La tradicional fiesta del Arce, que antes era solo un evento más en el calendario del pueblo, ahora tenía un significado mucho más profundo. Banderines de colores se mecían entre los árboles de la plaza central, mientras el aroma dulce de los pasteles de manzana de Lucia Almeida llenaba el aire. Lucia, con un delantal nuevo y el pelo recogido en un moño desordenado, distribuía generosas porciones de pan y sonrisas genuinas a los vecinos que pasaban por su puesto. Sus manos, todavía marcadas por el trabajo duro, ya no temblaban de miedo o incertidumbre. La panadera sentía por fin que había pasado la página más difícil de la historia de su familia. «Este es el mejor scone que he probado nunca», comentó el sargento Luis, quien, tras confesar su implicación en el antiguo caso, buscaba la redención a través de pequeños gestos. La mujer asintió con una sonrisa discreta, sabiendo que el perdón, al igual que una buena masa, necesita tiempo para levar. En el otro extremo de la plaza, Clara y Elena corrían con Thor, que exhibía con orgullo su medalla de perro civil. El pastor alemán, completamente recuperado, ladraba alegremente mientras los niños más pequeños pedían acariciarlo. Las gemelas, ahora conocidas en cada rincón del pueblo, se habían convertido en un símbolo de esperanza para todos. «Mira quién ha llegado», susurró Elena al ver acercarse a André Rocha. El policía, apoyado en un bastón artesanal, caminaba lentamente hacia el escenario montado para los discursos. Su uniforme impecable contrastaba con la cicatriz visible en su rostro. Un recuerdo permanente de aquella mañana en el bosque Hoja Roja. La comisaria Paula Duarte observaba todo desde lejos, con los ojos empañados. Después de años guardando secretos que asfixiaban al pueblo, por fin respiraba el aire limpio de la verdad. Cuando su mirada se cruzó con la de Lucia, ambas intercambiaron un gesto cómplice que no necesitaba palabras. La plaza, que meses atrás bullía con susurros de desconfianza y miedo, ahora pulsaba con música y risas. Las familias extendían mantas bajo los árboles. Los ancianos contaban historias a los más jóvenes, e incluso los comerciantes que habían perdido con el escándalo del maderero encontraban nuevas formas de reconstruir sus negocios. «Ellas lo cambiaron todo, ¿verdad?», comentó Sonia Moreira a un grupo de profesores, observando a las gemelas de lejos. La directora de la escuela local había sido testigo de cómo el ejemplo de Clara y Elena inspiró a otros alumnos a involucrarse en proyectos comunitarios. Incluso los más escépticos. Aquellos que dudaron de que dos niñas de 10 años pudieran marcar la diferencia, ahora susurraban sus nombres con respeto. El Valle de los Arces había aprendido que el coraje puede brotar de los lugares más inesperados y que, a veces, son las manos más pequeñas las que portan los cambios más grandes. El porche de los Almeida se bañaba en la luz dorada del atardecer, creando un halo casi mágico alrededor de la casa. Clara y Elena se sentaron en los escalones gastados. Thor se acurrucó cómodamente entre ellas, su pelaje tibio contra las piernas de las niñas. El pastor alemán, que ahora lucía con orgullo su medalla de perro civil, respiraba tranquilo, con las cicatrices casi invisibles bajo el pelo renovado. Clara cerró su cuaderno. El misterio de Hoja Roja, pasando los dedos por la cubierta desgastada. Las páginas, antes vacías, ahora rebosaban de anotaciones, dibujos, recortes de periódico y pequeños recuerdos.
testigos silenciosos de un viaje que nadie podría haber previsto. La gemela sintió el peso de aquellos meses sobre sus hombros, pero era un peso diferente ahora, como si cada desafío hubiera fortalecido algo dentro de ella. «Creo que necesitamos un cuaderno nuevo», susurró Elena, acariciando las orejas de Thor. Sus ojos, siempre soñadores, reflejaban la luz anaranjada del sol poniente. «Este ya está demasiado lleno de historias». Lucia apareció en la puerta, con las manos aún con restos de harina y el delantal de la panadería. Migas doradas, atado a la cintura. El cansancio todavía marcaba su rostro, pero había algo nuevo en su mirada, una chispa que ni las noches en vela lograban apagar. La panadera observó a sus hijas por un momento, absorbiendo aquella escena como quien guarda un tesoro. Elena se levantó, tomando un escón aún tibio de la cesta que había traído de la panadería. Se lo entregó a su madre con una sonrisa, un gesto sencillo que cargaba con todo el peso de las batallas que habían ganado juntas. Lucia aceptó el panecillo, partiéndolo por la mitad para compartirlo. «Mirad», señaló Clara, indicando la calle. Al otro lado, André Rocha caminaba lentamente junto a Paula Duarte. El policía todavía cojeaba ligeramente, pero su porte había regresado, al igual que su determinación. La comisaria, por su parte, parecía haber dejado atrás el peso de los secretos que había cargado durante tanto tiempo. Ambos saludaron con la mano a la familia en el porche. Una brisa suave cruzó la calle, trayendo el aroma de los arces y el olor lejano a pan recién hecho. Thor alzó el hocico, olfateando el aire como si pudiera sentir que algo había cambiado fundamentalmente en el Valle de los Arces. «Bueno, sabéis que todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿verdad?», dijo Lucia sentándose junto a sus hijas. «El molino, el bosque, la gente». «Lo sabemos», respondió Clara, intercambiando una mirada cómplice con su hermana. «Pero ya no estamos solas». La pequeña familia permaneció allí, envuelta por el crepúsculo, mientras las luces del pueblo comenzaban a encenderse una a una. El Valle de los Arces respiraba más aliviado ahora, gracias a unas manos pequeñas, a un perro valiente y a la decisión, renovada cada amanecer, de hacer lo correcto.